La tarde estaba tranquila en el rancho de Mateo. El sol bajaba lento, y el viento movía los árboles como si todo estuviera en paz. Pero Mateo sentía algo raro en el aire, como si el día guardara un secreto peligroso. Tomó su caballo y fue hacia el río para revisar unas cuerdas que había puesto la noche anterior. No esperaba ver nada extraño, hasta que escuchó un grito débil, un sonido corto, casi perdido por el ruido del agua. Mateo detuvo su caballo y escuchó otra vez. Esta vez el grito fue más claro, más desesperado, como si alguien luchara por respirar. Se bajó rápido, corrió entre las piedras del camino y llegó al borde del río. El agua estaba fuerte, moviéndose rápida por la lluvia de días pasados. Y allí, entre la corriente, vio algo que lo hizo quedar sin aliento, una joven apache, atrapada entre ramas, tratando de mantenerse a flote. Tenía el cabello largo y mojado, pegado a su cara. Sus manos buscaban algo para agarrarse, pero la corriente la empujaba más y más hacia el centro. Mateo no pensó dos veces. Corrió hacia el caballo, tomó una cuerda y se lanzó al agua. La corriente golpeó fuerte su cuerpo, casi lo empuja hacia abajo, pero él siguió adelante, empujado por una sensación de urgencia que no podía explicar. La joven lo vio acercarse y abrió los ojos con miedo, como si no supiera si él era enemigo o ayuda. Mateo le gritó que se calmara, que él estaba allí para salvarla. Ella no dijo nada, solo intentó mantenerse arriba mientras él rodeaba su brazo con la cuerda. La corriente los golpeó otra vez, haciendo que ambos se hundieran por un segundo. Mateo sintió el agua fría en su pecho, pero con fuerza logró sacar la cabeza y jalar a la joven hacia la orilla. Los dos salieron del agua respirando fuerte. La joven cayó de rodillas, temblando, sin fuerza en sus manos. Mateo se arrodilló frente a ella y le preguntó si podía escuchar, si estaba herida. Ella no respondió. Solo lo miró con esos ojos grandes, llenos de miedo profundo, como si cargara una historia oscura detrás de ese silencio. Mateo notó en su brazo una marca roja, como si la hubieran agarrado con fuerza o empujado al agua. Eso no parecía un accidente. Algo le dijo que la joven no estaba ahí por casualidad. El viento sopló más fuerte y Mateo sintió un escalofrío extraño. Miró alrededor, hacia los árboles del otro lado del río. Por un segundo creyó ver una sombra moverse entre las ramas. Una figura. Alguien que los estaba mirando. Pero cuando parpadeó, la sombra desapareció. La joven hizo un intento débil de levantarse, pero sus piernas no respondieron. Mateo la sostuvo por los hombros y ella se tensó de golpe, como un animal asustado. Él le dijo que no quería hacerle daño, que solo quería ayudarla. Después de unos segundos, ella dejó de resistir y bajó la mirada. «Vente conmigo», dijo Mateo en voz suave. «Estás débil. Es peligroso quedarte aquí». Ella no habló, pero tampoco se negó. Mateo la levantó con cuidado y la llevó hacia su caballo. La joven temblaba todavía, como si tuviera frío por dentro. Cuando él la subió al caballo, algo llamó su atención. El bosque detrás del río estaba demasiado silencioso, sin pájaros, sin hojas moviéndose, como si algo oculto los vigilara y esperara su próximo movimiento. Mientras Mateo montaba el caballo y se alejaba del río, una sola pregunta quedó en su mente. ¿Quién la había dejado morir allí, y por qué esa sombra los observaba desde el bosque? El camino de regreso al rancho fue silencioso. Mateo miraba de vez en cuando a la joven apache para asegurarse de que no se cayera del caballo. Ella se sostenía con dificultad, respirando lento, como si cada movimiento le doliera. Sus ojos seguían observando el bosque a su alrededor, como si tuviera miedo de que algo o alguien saliera de entre los árboles. Cuando llegaron al rancho, Mateo la ayudó a bajar. Ella dio un paso y casi cayó. Mateo la sostuvo por el brazo, pero ella se apartó rápido, como si su toque quemara. Su reacción lo sorprendió, pero no dijo nada. La guió hacia el granero donde había una cama simple y una manta limpia. «Puedes descansar aquí. No estás prisionera», dijo él con voz tranquila. La joven no respondió. Solo miró cada rincón del granero como si buscara rutas de escape. Sus ojos se movían rápido, analizando cada sombra, cada puerta. Mateo entendió que esa chica había vivido algo más duro que un accidente en el río. Él le ofreció un plato de comida sencilla, pan y un poco de carne. Ella lo miró, desconfiada, como si temiera que fuera un truco. Pasaron varios segundos hasta que finalmente tomó un pequeño pedazo de pan.
Lo comió despacio, como si no estuviera acostumbrada a comer sin miedo. Mientras ella comía, Mateo notó de nuevo la marca roja en su brazo. Era larga, como un golpe fuerte o una mano que la había sujetado. Eso confirmaba su sospecha: alguien la había empujado al río, o peor. La noche llegó rápido. El viento sopló otra vez y el silencio del exterior se volvió inquietante. Mateo salió para revisar los animales, pero mientras caminaba por el patio escuchó un crujido extraño cerca de la cerca del rancho. Se detuvo. Miró hacia la oscuridad. No vio nada, pero sintió que no estaba solo. Regresó al granero. La joven estaba sentada en la cama, con la manta en sus manos, mirando fijamente la puerta como si temiera que alguien entrara de repente. ¿Tienes miedo?, preguntó él. Ella bajó la cabeza. Sus labios se movieron un segundo, como si quisiera hablar pero no pudiera. Finalmente, con voz baja como un susurro, dijo: No puedo volver. Mateo sintió un nudo en el pecho. ¿Por qué? La joven no respondió. Se abrazó a sí misma, temblando. Él se sentó a cierta distancia para no asustarla. Está bien. No tienes que contarme todo ahora. ¿Estás segura aquí? Pero ella lo miró directo a los ojos y dijo algo que lo dejó helado. Nadie está seguro. Ese comentario hizo que un escalofrío recorriera el cuerpo de Mateo. Antes de que pudiera preguntar algo más, se escuchó un golpe fuerte en el techo del granero, como si algo o alguien hubiera saltado sobre él. La joven se puso de pie de inmediato, con los ojos llenos de terror. Mateo tomó su rifle, abrió la puerta del granero y salió. Miró hacia arriba, pero solo vio el cielo oscuro y silencioso. Caminó alrededor del granero, y de pronto encontró algo en el suelo, una huella fresca, profunda, hecha por una bota de hombre. No era suya. No era de la joven apache. Y no había nadie más en el rancho. Al regresar al granero, la joven estaba escondida detrás de unas cajas, respirando rápido. Mateo le dijo que no había nadie, pero ella negó con la cabeza. Me están buscando, dijo con voz quebrada. Si me encuentran, no habrá compasión. Mateo entendió que la situación era más peligrosa de lo que imaginaba. Una pregunta comenzó a crecer dentro de él. ¿Quiénes eran esos hombres, y qué querían con ella? La noche pasó lenta y pesada en el rancho. Mateo no durmió mucho. Cada pequeño ruido lo hacía levantarse para revisar las ventanas y la puerta. Afuera, el viento movía los árboles como si susurraran secretos. Pero lo que más le inquietaba era el silencio extraño entre esos sonidos naturales, como si algo se escondiera, esperando. La joven apache tampoco durmió bien. Cada vez que Mateo pasaba por el granero para revisarla, ella estaba despierta, sentada en la cama, abrazando sus rodillas, como si tuviera miedo de cerrar los ojos. Sus sombras, proyectadas por la lámpara, parecían temblar en las paredes. Al amanecer, Mateo preparó café y un poco de comida. La joven aceptó comer, pero seguía sin hablar mucho. Sus ojos estaban rojos, no por el sueño, sino por el miedo constante. Necesito saber tu nombre, dijo Mateo al fin, tratando de romper ese silencio pesado. La joven bajó la mirada un momento. Después, con voz muy suave, respondió: Nayeli. El nombre era suave, pero su historia parecía dura. Mateo le dio un poco de agua, y ella bebió despacio. Luego él preguntó: ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te empujó al río? Nayeli apretó las manos. Pensó unos segundos y finalmente dijo: No fue un accidente. Ellos querían que yo desapareciera. ¿Quiénes?, insistió Mateo con calma. Nayeli miró hacia la ventana, hacia los árboles que rodeaban el rancho. Su voz tembló. Mi propio pueblo no. Pero un grupo de guerreros rivales sí. Ellos me siguieron por días. Anoche, estaban cerca. Mateo sintió un peso en el pecho. Si ese grupo sabía que ella estaba viva, vendrían. Y si pensaban que él escondía, no dudarían en atacarlo también. Mientras hablaban, el caballo de Mateo relinchó fuerte afuera, como si algo lo hubiera asustado. Mateo salió rápido. El aire de la mañana estaba frío y denso. Miró hacia el bosque. Nada. Pero cuando se acercó a la cerca, encontró algo que lo hizo detenerse. Unas huellas frescas. 3 pares de botas,
moviéndose en dirección al río, y otras 2 huellas pequeñas, casi invisibles, que parecían rodear el rancho. No era un animal. No era un viajero. Era gente observando. Cuando regresó al granero, Nayeli estaba parada junto a la puerta con expresión pálida. Los escuché, dijo ella. No vinieron a hablar. Vinieron a buscarme. ¿Cuántos son?, preguntó Mateo. Muchos, respondió ella con voz débil. Y no se detendrán. Mateo respiró hondo. No podía dejarla ir sola, estaría muerta antes del atardecer. Tampoco podía llevarla al pueblo, eso traería problemas más grandes. La única opción era entender qué querían exactamente. ¿Por qué te buscan?, preguntó él. Nayeli tragó saliva, como si ese recuerdo le doliera. Soy hija de un líder apache, empezó a decir. Pero hubo una traición. Un grupo me acusó de algo que no hice. Mi padre trató de protegerme, pero esa noche, todo se volvió peligro. Mateo la dejó hablar sin interrumpir. Me persiguieron, continuó Nayeli. Querían callarme. Querían que nadie supiera la verdad. Se detuvo. Su respiración se volvió más rápida, como si aquel dolor todavía estuviera vivo. Anoche escuché un silbido, dijo ella. Ese silbido es una señal. Cuando lo escuchas, significa que ya te encontraron. Mateo sintió que su corazón se aceleraba. Recordó que también escuchó algo extraño la noche anterior. No había sido el viento. No había sido un animal. Era ese mismo silbido del que Nayeli hablaba. Antes de que Mateo pudiera decir algo, un sonido agudo llegó desde el bosque. Un silbido largo, claro, que rompió la calma de la mañana. Nayeli se llevó la mano al pecho. Es ellos, susurró. Ya vienen. Mateo tomó su rifle. Sus ojos se encontraron con los de Nayeli. Ella estaba temblando. Él estaba listo. Pero ambos sabían una verdad simple. El peligro ya estaba demasiado cerca. El silbido quedó flotando en el aire, largo y frío, como un aviso que nadie quería escuchar. Mateo salió del granero con el rifle firme en las manos. Nayeli lo siguió, aunque su cuerpo temblaba. Ambos miraron hacia la línea de árboles, hacia ese bosque oscuro que parecía esconder todos los secretos del mundo. Por unos segundos no pasó nada. Solo el viento moviendo las ramas. Pero luego, de pronto, se escuchó algo más, el sonido distante de cascos golpeando la tierra. Primero uno, luego 2, luego varios. El ritmo aumentó, acercándose. Mateo apretó la mandíbula. No eran viajeros. No eran amigos. Eran jinetes que venían directo hacia su rancho. Nayeli dio un paso hacia atrás. Sus ojos se llenaron de pánico. Son ellos, dijo ella en un susurro. Reconozco ese sonido. Montan rápido. No vienen para hablar. Mateo puso una mano en el hombro de ella para tranquilizarla, aunque él mismo sentía el miedo crecer dentro del pecho. Quédate detrás de mí, dijo con voz seria. Minutos después, 3 jinetes salieron del bosque. Sus figuras eran oscuras, cubiertas por polvo y sombra. No levantaban las manos para saludar. No mostraban señales de paz. Solo avanzaban despacio, observando cada parte del rancho como si ya les perteneciera. Los 3 hombres se detuvieron a unos metros de la cerca. El que iba en el centro tenía mirada dura y expresión vacía. Sus ojos se fijaron en Mateo con una frialdad que lo hizo tensarse aún más. Buscamos a una muchacha, dijo el hombre con voz grave. Dicen que cayó al río. La estamos recuperando. Mateo mantuvo el rifle bajo, pero listo. En este rancho no hay nadie que ustedes necesiten. El hombre sonrió, una sonrisa pequeña, peligrosa. No mientas, ranchero. Vimos huellas. Sabemos que alguien más está contigo. Nayeli escuchó esas palabras desde atrás. Su respiración se volvió más rápida. Mateo lo notó y dio un paso adelante para cubrirla mejor. No tengo por qué dejar que entren, dijo Mateo. El jinete del centro bajó de su caballo lentamente. Sus botas aplastaron la tierra seca con un sonido pesado. Caminó hacia la cerca, sin miedo. Si cooperas, dijo él, no habrá problema. Si no, las cosas pueden ponerse feas.
Mateo levantó un poco el rifle. No doy nada a desconocidos. El hombre se detuvo. Miró el arma y luego volvió a mirar a Mateo. Sus ojos se hicieron más fríos. Entonces ya sabemos cuál camino elegiste. En ese mismo momento, un segundo jinete levantó una mano y señaló el granero. Ella está ahí. La vi moverse. Nayeli dio un pequeño grito ahogado y se escondió más detrás de Mateo. El primer hombre dio un paso al frente. Entréganos a la muchacha, dijo, o vendremos por ella. Mateo sintió un impulso extraño, un fuego en el pecho. Era un hombre tranquilo por naturaleza, pero la idea de entregar a esa joven agente tan cruel le provocó rabia. No voy a entregarla, dijo con firmeza. El silencio se volvió pesado. Los jinetes se miraron entre sí, tensos, listos para reaccionar. Pero antes de que algo explotara, pasó algo inesperado. Desde el bosque, a lo lejos, un segundo grupo de jinetes apareció. Se movían rápido, silenciosos como sombras. No eran los mismos hombres. Sus caballos tenían plumas, pieles y marcas de pintura. Y al frente venía alguien más, alguien que miraba todo con autoridad y furia contenida. Nayeli reconoció esas figuras de inmediato. Sus ojos se abrieron, llenos de sorpresa y esperanza mezcladas. Mi gente, susurró. Pero también había miedo en su voz. Porque si ellos pensaban que Mateo la había secuestrado, la situación se volvería aún más peligrosa. En ese instante, los jinetes enemigos, los que buscaban a Nayeli, tomaron sus armas. Los nuevos jinetes del bosque también levantaron las suyas. Y Mateo entendió la verdad. Estaba parado en medio de dos fuerzas que estaban listas para desatar una guerra. El aire se volvió pesado, casi imposible de respirar. Dos grupos de jinetes frente a frente, listos para atacar. Mateo sintió como el suelo parecía vibrar debajo de sus botas. El rancho, normalmente un lugar de paz, ahora estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. Nayeli miraba a los jinetes que salieron del bosque. Reconocía las pinturas en los caballos, las plumas en sus cabezas, los símbolos en sus lanzas. Eran de su pueblo. Pero también vio las caras tensas, las manos firmes en las armas, y un temor profundo corrió por su cuerpo. Porque no sabía si ellos venían para rescatarla o para juzgarla. El líder apache bajó de su caballo. Era un hombre alto, con cicatrices en los brazos y ojos oscuros llenos de autoridad. Caminó hacia la cerca con pasos firmes. Miró a Mateo primero, luego a los tres jinetes enemigos, y finalmente, sus ojos encontraron a Nayeli. Su rostro cambió. No fue enojo. No fue sorpresa. Fue algo más profundo, un alivio mezclado con dolor. Nayeli, dijo él con voz fuerte. Estás viva. Los tres jinetes enemigos se tensaron. Uno de ellos escupió al suelo. Ella no debería estar aquí, dijo con cara dura. La traición tiene precio. Mateo sintió rabia. Ella no traicionó a nadie. Ella casi muere. Pero el enemigo no le prestó atención. Sus ojos estaban fijos en Nayeli como si fuera un objeto que debían recuperar a la fuerza. El líder apache levantó la mano para callarlos. Después miró a Mateo directamente. ¿Tú la salvaste?, preguntó. Mateo asintió. La encontré en el río. Iba a morir. Hubo un silencio largo. El viento sopló polvo en el aire. Nayeli no sabía qué esperar. Temía que su propio pueblo la culpara, temía que la vieran como una carga o una vergüenza. Entonces el líder apache habló. Yo soy su padre. La palabra padre cayó como una piedra en el corazón de Nayeli. Su respiración se cortó. Mateo abrió los ojos sorprendido. Ella desapareció hace 3 días, continuó el hombre. Nos dijeron que había escapado. Nos dijeron que había traicionado la confianza de su gente. Nayeli dio un paso adelante, con lágrimas acumulándose en los ojos. Papá, yo no hice nada. Intenté decir la verdad, pero ellos. No hables, la interrumpió él con voz suave. No era una orden dura. Era una petición. Era un padre protegiendo a su hija. Los jinetes enemigos dieron un paso adelante. Ella habló donde no debía, dijo el líder de ellos. Ella escuchó planes que no debía escuchar. Ella debe pagar. Mateo los miró con rabia contenida.
Ella no pertenece a ustedes. El enemigo sonrió con desprecio. Ranchero, tú no entiendes nada. Esto es entre nosotros y ellos. Pero el padre de Nayeli los enfrentó con mirada firme. Mi hija no pagará por sus mentiras, dijo con voz que se sentía como trueno. Ella es sangre de mi sangre. Y si ustedes intentan tocarla, tendrán que enfrentarse a mí y a toda mi gente. El ambiente se volvió tenso, eléctrico. Los enemigos pusieron manos en sus armas. Los apaches del bosque hicieron lo mismo. Nayeli se aferró a la manta que llevaba encima, temblando. Mateo sabía que cualquier movimiento podía desatar un caos mortal. Fue entonces cuando Nayeli habló, con voz temblorosa pero clara. Yo escuché los planes, dijo. Ustedes iban a atacar sin permiso, y querían culpar a mi pueblo. Yo no traicioné. Yo intenté protegerlos. El líder enemigo se puso pálido. Cállate, gruñó. Eso no debes decirlo. Pero ya era tarde. El padre de Nayeli ya había entendido todo. Sus ojos se llenaron de furia. Furia fría. Furia peligrosa. Entonces ustedes son los traidores, dijo él con voz baja pero poderosa. Los tres enemigos retrocedieron un paso, nerviosos. Mateo levantó el rifle. Los apaches se alinearon detrás de su líder. Y en ese instante, Mateo entendió. La verdad que Nayeli había revelado no solo cambiaba la historia, también cambiaba el destino de todos los que estaban allí. La tensión entre los dos grupos era tan fuerte que parecía que el aire iba a romperse. Los jinetes enemigos retrocedieron unos pasos al ver la furia en los ojos del padre de Nayeli. Pero aún así, no se retiraron. Seguían firmes, como si esperaran un momento perfecto para atacar. Mateo estaba en medio de todo. Su rancho, su tierra, su vida tranquila, ahora estaba atrapada entre una verdad peligrosa y varios hombres listos para matar por ella. El líder enemigo, con la cara llena de orgullo y odio, señaló a Nayeli con la barbilla. Ella no puede hablar más. Si lo hace, no solo nosotros caemos. Caen otros hombres, otros pueblos, incluso tu propio padre. Nayeli se apretó el pecho. No es verdad, susurró. El padre de ella dio un paso adelante, acercándose al enemigo. Mi hija no ha mentido jamás. Pero ustedes son cobardes que atacan por la espalda. El enemigo apretó los dientes. Entonces, que la guerra decida. Pero justo cuando el ambiente estaba por explotar, un silbido cortó el aire. No era un ataque, era una señal. Algo desde lo profundo del bosque, lejos, respondía a lo que estaba ocurriendo. Los enemigos se miraron entre ellos y, sin avisar, subieron a sus caballos. El líder los guió de regreso al bosque, pero antes de irse, miró fijamente a Mateo. Esto no ha terminado, ranchero. Tú has metido las manos donde no debes. Y pagarás por eso. Mateo no respondió. Solo observó cómo los tres desaparecían entre los árboles como sombras vengativas. Cuando se fueron, solo quedó el silencio. Un silencio tan grande que parecía anunciar que lo peor todavía no había llegado. El padre de Nayeli respiró hondo y miró a su hija. Ella dio un paso hacia él, pero se detuvo, como si temiera su reacción. Él abrió los brazos, suave, lento. Y ella corrió hacia él llorando. Mateo bajó la mirada. Era un momento íntimo, un reencuentro doloroso. Pero también un aviso, ahora que Nayeli había vuelto con su gente, las cosas podían complicarse aún más. El padre se acercó a Mateo. Gracias por salvarla, dijo con sinceridad. Mi hija es valiosa para mí, pero ahora también es un objetivo. Y tú te has puesto en peligro por ayudarla. Mateo solo respondió. No podía dejar que muriera. El líder asintió. No eres como ellos. Lo veo en tus ojos. Pero antes de que Mateo pudiera decir algo más, uno de los jóvenes apaches llegó corriendo desde el bosque, respirando agitado. Jefe, encontramos esto. En su mano llevaba una flecha. Pero no era una flecha normal. Tenía plumas negras y pintura roja en el tallo. Cuando Nayeli la vio, todo su cuerpo se puso rígido. No esa flecha. Mateo tomó la flecha y la examinó. ¿Qué significa esto? El padre de Nayeli respondió con voz grave. Es un mensaje. Un aviso de muerte.
Significa que los que te buscan no se han rendido. Significa que vienen esta noche. Nayeli apretó los labios y dijo: ellos no atacan de día. Siempre lo hacen cuando la luna está alta. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su rancho, iluminado por una luna llena, era un blanco perfecto. Tenemos que prepararnos, dijo él. El padre asintió. No te dejaremos solo. Esta pelea no es tuya, pero ellos te han incluido en ella. Te protegeremos. Pero debes entender que esta noche será larga. Nayeli lo miró, con miedo en los ojos. Ellos no vienen solo por mí, dijo. Vienen por todos los que saben la verdad. Y ahora tú también estás marcado. Mateo tomó aire. Sabía que era verdad. Cuando el sol empezó a bajar, los apaches comenzaron a preparar defensas, encender fogatas, revisar armas. Pero antes de que la noche llegara, algo inesperado ocurrió. Junto a la puerta del rancho, alguien dejó algo clavado en la tierra. Otra flecha negra, pero esta vez con un trozo de tela rasgada. Era el mismo color que la ropa que llevaba Nayeli cuando la encontró en el río. Un mensaje más claro imposible. Sabemos dónde estás. La noche cayó sobre el rancho como una sombra espesa. El cielo estaba claro, pero la luna llena hacía que todo se viera más peligroso, como si iluminara el camino de quienes venían con malas intenciones. Mateo caminaba con el rifle cargado, revisando cada esquina del rancho, mientras los apaches preparaban el terreno para un ataque que sabían que llegaría tarde o temprano. Nayeli estaba dentro del granero, pero no descansaba. Caminaba de un lado a otro, nerviosa, recordando ese silbido frío que la había perseguido por días. Su corazón golpeaba fuerte, no solo por su miedo, sino también por la preocupación por Mateo. No quería que él sufriera por ayudarla. Afuera, el padre de Nayeli reunió a sus hombres. Hoy no peleamos solo por mi hija, dijo él con firmeza. Hoy peleamos por la verdad. Y por el hombre que la salvó. Mateo escuchó esas palabras desde lejos. Nunca pensó que su rancho, un lugar sencillo y tranquilo, se convertiría en el centro de una guerra entre dos grupos de hombres. Pero ya no había vuelta atrás. El silencio de la noche fue roto por un sonido que todos reconocieron al instante. El mismo silbido largo y cortante. Nayeli se cubrió la boca para no gritar. Ya están aquí, susurró. Los apaches tomaron sus posiciones. Mateo se colocó detrás de unas barreras improvisadas. El padre de Nayeli caminó al frente, mirando hacia el bosque. Pasaron unos segundos eternos. Hasta que las sombras empezaron a moverse entre los árboles. 5 jinetes salieron del bosque. 5 figuras oscuras, cada una con pintura negra en el rostro. Venían lento, confiados, seguros de que tenían ventaja. Sus caballos avanzaban sin miedo, como si ya conocieran el terreno. El líder enemigo, el mismo que había amenazado en la tarde, bajó de su caballo. Nadie habló. El padre de Nayeli lo enfrentó primero. Ya escuchamos bastante mentiras de ustedes. Di la verdad aquí, frente a todos. El enemigo sonrió, una sonrisa que no tenía nada de amable. La verdad es que ustedes no tienen idea del poder que están tocando. Nayeli escuchó lo que no debía. Y tú, viejo, la protegiste cuando debiste entregarla. Mateo dio un paso adelante, rifle en mano. El único error aquí es el tuyo. El enemigo lo miró con desprecio. Tu rancho será el primero en caer, ranchero. Los apaches tensaron las cuerdas de sus arcos. El silencio se volvió insoportable. De pronto, uno de los enemigos lanzó una flecha hacia el granero. Mateo reaccionó de inmediato, disparó y la flecha cayó antes de llegar. Ese disparo encendió el infierno. Los jinetes enemigos avanzaron a pie, armados con lanzas y cuchillos. Los apaches corrieron hacia ellos. El sonido del metal chocando llenó el aire. Gritos, pasos, movimientos rápidos, la pelea empezó con una intensidad brutal. Mateo se movió entre barreras, disparando cuando tenía un blanco claro. Un enemigo se acercó demasiado y Mateo lo detuvo con la culata del rifle. La pelea no era solo fuerza, era sobrevivir. Nayeli, desde la puerta del granero, vio todo con lágrimas en los ojos. No quería esconderse mientras otros sangraban por ella.
Tomó una rama gruesa del suelo y salió corriendo hacia un apache herido para ayudarlo a levantarse. El padre de Nayeli enfrentó al líder enemigo. Las miradas se chocaron como si fueran cuchillos. Tu ambición destruye a tu propia gente, dijo el padre. Mi visión la hará fuerte, respondió el enemigo. Se lanzaron uno contra el otro. Sus movimientos eran rápidos, precisos, dos guerreros experimentados peleando con toda su fuerza. La lucha era tan intensa que los demás tuvieron que apartarse. Mateo vio la pelea y quiso ayudar, pero otro enemigo se le vino encima. El hombre atacó con un cuchillo. Mateo giró, esquivó, lo golpeó, pero el enemigo era fuerte y rápido. La pelea se volvió una lucha cuerpo a cuerpo donde cada segundo contaba. En medio del caos, Nayeli gritó: Mateo, cuidado. Ese grito lo salvó. Mateo se agachó justo a tiempo para evitar un golpe mortal. La batalla continuó con ferocidad. Pero a pesar del peligro, una cosa se volvió clara. Los enemigos no pensaban retirarse. Venían a terminar lo que empezaron. La pelea seguía con una fuerza que hacía temblar el suelo. El aire estaba lleno de polvo, gritos y el choque de armas. Mateo apenas podía respirar mientras bloqueaba un ataque tras otro. Los enemigos luchaban con rabia desesperada, como si supieran que esa noche podía ser la última oportunidad para borrar la verdad que Nayeli había dicho. Nayeli corría entre las sombras, ayudando a quien podía. Sentía miedo, pero también una nueva fuerza dentro de ella. No quería esconderse. No quería ser la causa de la muerte de nadie. Cada vez que veía a Mateo pelear, su corazón se apretaba más. Él estaba arriesgando la vida por ella. El padre de Nayeli seguía enfrentándose al líder enemigo. Era un hombre fuerte, con mirada dura y años de experiencia en batalla. Pero esa noche luchaba con algo que hacía cada golpe más poderoso: estaba peleando por su hija. Todo esto empezó porque tú querías poder, dijo el padre, esquivando un golpe. El enemigo rió con desprecio. El poder es para quien se atreve a tomarlo. El padre respondió con un golpe fuerte que hizo retroceder al líder. Y tú lo tomaste traicionando a tu propia gente. Antes de que el enemigo pudiera contestar, un grito de dolor cortó el aire. Uno de los apaches cayó al suelo, herido. Nayeli corrió hacia él, pero un enemigo la interceptó. Ella se quedó paralizada unos segundos. Pero cuando el hombre levantó la lanza para atacarla, algo cambió dentro de ella. Nayeli agarró tierra con su mano, la lanzó a los ojos del enemigo, y luego lo golpeó con la rama que llevaba. El hombre cayó hacia atrás, sorprendido. La reacción rápida de ella salvó su vida. Pero también llamó la atención de otros enemigos. Mateo vio eso y sintió un golpe de miedo. Nayeli, gritó. Corrió hacia ella, pero antes de llegar, un enemigo le cortó el camino. Mateo tuvo que luchar con él, golpe a golpe, mientras Nayeli retrocedía, respirando agitada. De pronto, el líder enemigo soltó un silbido fuerte. Todos sus hombres se congelaron. El padre de Nayeli también detuvo su ataque. Ese silbido significaba algo. Era una orden. El líder enemigo levantó la mano y señaló a Nayeli desde lejos. A ella, ahora. Como si hubieran estado esperando esa orden toda la noche, dos enemigos cambiaron de dirección y corrieron hacia la joven. Nayeli retrocedió, sus piernas temblaban. Papá, gritó, su voz quebrándose. El padre escuchó el grito, y algo dentro de él se rompió. La furia en sus ojos se volvió fuego puro. Corrió hacia los hombres que querían tomar a su hija, pero antes de llegar, uno de ellos lanzó una cuerda. La cuerda se enredó en el brazo de Nayeli y la jaló hacia el suelo. Ella cayó de rodillas. Un enemigo levantó su arma. La luna brilló sobre la hoja. Nayeli cerró los ojos. Pero antes de que la hoja cayera, un sonido fuerte llenó el aire. ¡Boom! Un disparo. El enemigo cayó al suelo, la cuerda soltó a Nayeli. Y detrás del humo del disparo, apareció Mateo, respirando agitado, con el rifle en la mano. Nayeli lo miró, con lágrimas en los ojos. Él le extendió la mano para levantarla. Pero el peligro aún no había terminado. El segundo enemigo se lanzó hacia ellos con una lanza, pero justo en ese momento, alguien lo derribó desde atrás. Cuando el hombre cayó, todos vieron quién había aparecido. Un apache alto,
con pintura en la cara y mirada feroz. Nayeli lo reconoció de inmediato. Sus labios temblaron. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tío Coman», dijo ella, casi sin voz. El padre de Nayeli se volvió. «Coman, pensé que habías muerto». El hombre respiraba fuerte, como quien regresa de un largo camino. «No morí», dijo él. «Estaba siguiendo a los traidores, para acabar con ellos». Los enemigos retrocedieron al ver a Coman. Su presencia lo cambiaba todo. Con él, la balanza ya no estaba pareja. El padre de Nayeli levantó su lanza. Su voz se escuchó como un trueno. «Ahora terminamos esto». La batalla final estaba a punto de comenzar. El cielo se volvió extraño, teñido de un rojo suave por la luna y el polvo levantado en el aire. Parecía un aviso del destino, esa noche no sería como cualquier otra. Esa noche, aunque todos estaban vivos, cada uno podía sentir que el final de algo se acercaba. Coman, el tío de Nayeli, se puso al frente junto al padre de ella. Su sola presencia cambió la energía del lugar. Los enemigos lo miraban con miedo, creían que él había muerto meses atrás. Verlo allí, fuerte y listo para pelear, parecía un fantasma regresando por justicia. Mateo se colocó a un lado de los apaches, con el rifle bien cargado. Su corazón latía rápido, pero su decisión era firme, no iba a dejar que Nayeli volviera a caer en manos de quienes la querían callar para siempre. El líder enemigo dio un grito fuerte. «¡Ataquen!». Fue como si una puerta invisible se rompiera. Los enemigos corrieron hacia el rancho con gritos salvajes. Los apaches avanzaron también, con lanzas, arcos y valentía pura. El choque entre ambos grupos hizo que el polvo se levantara en una nube rojiza que cubría todo. Nayeli se escondió detrás de un barril, pero desde allí podía ver todo. Su corazón se rompía al ver a su gente luchar por ella, y a Mateo arriesgando la vida por proteger la verdad. Los primeros golpes resonaron fuerte. Coman se movía como un guerrero experimentado, lanzando ataques rápidos y certeros. El padre de Nayeli luchaba con una mezcla de dolor, furia y amor paternal. Cada vez que un enemigo se acercaba a su hija, él se lanzaba con más fuerza. Mateo disparó 2 veces, deteniendo a hombres que intentaban rodear el rancho. Luego usó el rifle como arma cuerpo a cuerpo cuando un enemigo lo atacó con un cuchillo. El sonido del metal chocando contra madera llena de adrenalina la noche. Un enemigo logró acercarse demasiado a Nayeli. Ella retrocedió temblando, pero antes de que pudiera gritar, una flecha apache silbó por el aire y lo derribó. Nayeli miró hacia el bosque y vio a un joven apache con el arco levantado. Él le hizo un gesto: «Estás protegida». Pero la batalla no estaba ganada. El líder enemigo se movía entre los árboles, dando órdenes. Su objetivo no era la victoria del grupo, su objetivo era Nayeli. Él sabía que mientras ella viviera, la verdad también viviría. Y por eso avanzó directo hacia ella. Nayeli lo vio venir y sintió un frío en el pecho. No tenía dónde correr. No tenía dónde esconderse. Mateo vio al enemigo moverse hacia ella y gritó su nombre. «Nayeli, agáchate». Ella se tiró al suelo justo cuando el líder enemigo lanzó una lanza. La lanza pasó sobre su cabeza y se clavó en un poste del granero. Mateo corrió hacia ella, pero un enemigo lo atacó desde un lado, bloqueándole el paso. En ese momento, el padre de Nayeli vio lo que estaba ocurriendo. «No te atrevas a tocar a mi hija», gritó con una voz que parecía romper el aire. El líder enemigo sonrió con maldad. «Ella es la razón de todo. Ella debe callar para siempre». Corrió hacia Nayeli con un cuchillo en la mano. Pero Coman apareció como un rayo, chocando contra él con toda su fuerza. Los 2 hombres rodaron por el suelo, golpeándose con furia. El cuchillo brillaba bajo la luna mientras cambiaba de mano una y otra vez. La pelea entre ellos fue brutal. El enemigo logró herir el brazo de Coman, pero Coman no se detuvo. Con un grito lleno de fuerza, logró quitarle el cuchillo y lo lanzó lejos. Luego lo agarró por el cuello y lo derribó contra el suelo. El líder enemigo intentó levantarse, pero Coman lo detuvo con un rodillazo que lo dejó sin aire. El padre de Nayeli llegó corriendo y lo remató con un golpe final que hizo que el enemigo cayera para no levantarse jamás. Los demás enemigos, al ver que su líder había sido derrotado, comenzaron a retirarse uno por uno.
Sus gritos se perdieron entre los árboles mientras escapaban hacia el bosque oscuro. El silencio que quedó después fue pesado y a la vez liberador. Los apaches respiraban fuerte, cansados pero victoriosos. Mateo cayó de rodillas, exhausto. Nayeli corrió hacia él y lo abrazó sin pensarlo, temblando todavía. El padre de ella se acercó, apoyando una mano en su hombro. Gracias, dijo. Sin ti, mi hija no estaría viva. Pero Mateo solo miró a Nayeli, y en sus ojos había algo más profundo que miedo o alivio. Era un lazo que ni la noche, ni la batalla, ni la muerte habían podido romper. La batalla había terminado, pero el silencio que quedó después no fue uno normal. Era un silencio lleno de cansancio, de respiraciones pesadas, de miradas que entendían que todos habían pasado por algo que cambiaría sus vidas para siempre. La luna ya estaba más alta, y su luz suave caía sobre el rancho como si lo abrazara después de una larga noche de miedo. Mateo estaba sentado en un tronco, limpiando un corte en su brazo. Nayeli, aún temblando por la adrenalina, se inclinó para ayudarlo. Sus manos eran suaves, pero su mirada mostraba la fuerza de alguien que había sobrevivido a demasiado en muy poco tiempo. No tenías que pelear por mí, dijo Nayeli con voz baja. Mateo sonrió un poco. No podía dejarte sola. No después de todo lo que he visto. Ella bajó la mirada, pero sus mejillas se calentaron. Cada vez que su mirada se cruzaba con la de él, sentía algo que no podía explicar, una gratitud profunda, un cariño silencioso que crecía sin permiso. A lo lejos, los apaches se reunieron para hablar. Estaban heridos, pero vivos. El padre de Nayeli caminó entre ellos, revisando que todos estuvieran completos, sin olvidar a ninguno. Después de unos minutos, él se acercó a Mateo y a su hija. Ranchero, dijo con voz firme pero amable, quiero agradecerte como se debe. Mateo se puso de pie. No tienes que agradecerme. Ella necesitaba ayuda. El padre de Nayeli negó con la cabeza. No entiendes. Nosotros vivimos en un mundo donde la verdad puede costarte la vida. Nayeli la dijo, y tú la protegiste. Eso no es algo pequeño. Nayeli miró a su padre, todavía con lágrimas en los ojos. Él le acarició el cabello con ternura. Tu valentía me salvó a mí también, dijo él. Porque si algo te hubiera pasado, mi corazón estaría muerto. Nayeli lo abrazó fuerte. Era un abrazo que llevaba días queriendo dar. Mateo los miró en silencio, respetando ese momento sagrado entre padre e hija. Luego, el padre apache hizo una señal. Dos jóvenes trajeron un caballo blanco, grande y fuerte, con manchas marrones y ojos suaves. Sobre su cuello llevaba una cuerda trenzada con plumas y cuentas azules. Este caballo, dijo el padre, es uno de los más valiosos de nuestra tribu. Lo entregamos solo a quienes han demostrado honor. Mateo abrió los ojos sorprendido. No puedo aceptar algo así. Si puedes, respondió el padre. Y debes. Porque la alianza entre tú y nosotros empieza hoy. Este caballo es símbolo de gratitud, pero también de respeto. Mateo tocó el lomo del animal. Era caliente, firme, lleno de vida. Nunca había visto un caballo tan bien cuidado. Pero el padre de Nayeli aún no había terminado. Hay otro regalo, dijo, mirando a su hija. Nayeli se tensó, confundida. El padre respiró hondo antes de hablar. Mi hija es libre de elegir su camino desde hoy. La verdad salió a la luz. Los traidores están vencidos. Nuestro pueblo ya no tiene por qué ocultarla ni castigarla. Nayeli sintió un nudo en la garganta. ¿Puedo quedarme donde quiera? Sí, respondió él. Y sé que tu corazón ya eligió. Nayeli volteó lentamente hacia Mateo. Él se quedó inmóvil, sintiendo un calor subirle al pecho. Si decides quedarte con tu familia, dijo Mateo con voz tímida, lo entenderé. Pero ella dio un paso hacia él. No quiero irme lejos, dijo con sinceridad. Quiero estar donde me salvaron. Donde me protegieron. Donde me sentí viva otra vez. Mateo tragó saliva. Nayeli, este rancho siempre tendrá un lugar para ti. El padre sonrió. Entonces el tercer regalo es simple, la libertad de mi hija para quedarse contigo, si eso es lo que ambos desean. Nayeli tomó la mano de Mateo. Él la sostuvo con cuidado,
como si fuera algo precioso que el mundo entero quería quitarle. La primera luz del amanecer empezó a pintar el cielo. Los apaches montaron sus caballos para regresar al bosque. Antes de irse, el padre miró a Mateo una última vez. Cuidarás de ella, y ella cuidará de ti, dijo. Así es como nace una nueva historia. Mateo asintió. Y mientras los apaches desaparecían entre los árboles, Nayeli se quedó a su lado, mirando el horizonte junto a él. Habían sobrevivido a la noche más peligrosa de sus vidas. Y ahora, bajo el primer sol del día, comenzaba algo nuevo. Un destino que nadie imaginaba.